En este video les mostraré cómo a través de un experimento científico, muchos teólogos, ateos y varios científicos han llegado a la conclusión de que existe una energía en el más allá que controla toda la existencia con un diseño inteligente, o mejor conocido como Dios. Pero este no es cualquier experimento, sino que es conocido mundialmente como uno de los experimentos más increíbles en la historia de la ciencia. Y esto se debe a que es uno de los más fáciles de hacer, pero a la misma vez es uno de los que no tenemos ni una sola respuesta de cómo sucede. A este se le llama el experimento de la doble apertura, y la manera en cómo funciona es sencillo. Se necesita una fuente de luz, como una linterna o el sol, y también se necesita cualquier superficie que tenga dos aperturas o rendijas, una al lado de la otra. Luego, apuntas la luz con la linterna hacia la superficie con las aperturas y listo. Pero aquí es que comienza el misterio, ya que se espera que la luz pase por las dos aperturas y aparezca en la pared en forma de dos líneas paralelas. Pero no es así, sino lo que aparece son varias líneas como si hubieran 5 o 6 aperturas, cuando solo hay 2. Este fenómeno impactó el mundo de la ciencia hasta el día de hoy, ya que en el siglo XV se estableció que la luz viaja a través del espacio en forma de partículas, y personas como Isaac Newton daban por hecho este argumento, hasta que un físico llamado Thomas Young quiso poner a prueba esta teoría y creó este experimento, ya que si la luz viaja en forma de partículas, pues entonces pasará a través de las dos aperturas y se verá en la pared como dos líneas paralelas. En cambio, se encontró con este fenómeno, del cual todavía no sabemos cómo ocurre. Y conociendo a los científicos, ya saben que nunca se dan por vencidos hasta que encuentran la respuesta a sus problemas. Así que se llegó a la conclusión de que la luz viaja en forma de ondas y no de partículas, y por eso es que se ve ese patrón de interferencia, ya que cuando las ondas de luz viajan por las aperturas, estas interfieren con las ondas y crean este patrón en la pared. Pero luego de hacer otros experimentos, se descubrió que la luz viaja en forma de partícula en algunos casos, pero también viaja en forma de ondas en otros casos. ¿Cómo es esto posible? O eres una onda, o eres una partícula. Pues se llegó a la conclusión de que la luz puede viajar de las dos formas, llamando a este fenómeno la dualidad de partículas y ondas. Pero este misterio no termina aquí, ya que 200 años después, los científicos tenían mejores herramientas para poder observar este experimento de diferentes formas. Así que recrearon el experimento una vez más y dispararon un láser a través de dos aperturas, y ocurrió exactamente lo mismo. Así que decidieron intentarlo nuevamente, pero esta vez solo lanzarían una sola partícula de luz a la vez, a través de ambas aperturas, lo que se supone que aparezca en la pared como un patrón de dos líneas paralelas en vez de varias, ya que no hay más ondas para crear interferencias. Y para la sorpresa de todos, cuando vieron el patrón en la pared, se veían muchas líneas como si hubieran muchas ondas creando interferencia. Pero ¿cómo es esto posible? Si solo se lanza una sola partícula de luz a la vez, pues no tiene con qué chocar para crear el patrón de interferencia. Así que ¿cómo es posible que salga este patrón de muchas líneas? Y la respuesta es que la partícula se interfería con ella misma. ¿Y cómo, te preguntas? Pues al parecer, esta partícula se separaba en dos para pasar por ambas aperturas al mismo tiempo, y una vez la pasaban, chocaban una con la otra, creando el patrón de interferencia nuevamente. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es que una partícula sabe cuándo dividirse y volver a unirse cuando tiene un objeto de frente? ¿Cómo? ¿Y qué tiene que ver esto con la veracidad de Dios? Pues aquí es donde entramos en lo misterioso y lo espiritual. Los científicos querían ver cómo era posible que una sola partícula de luz se separaba en dos para luego unirse nuevamente al otro lado. Así que colocaron un sensor que les permitía observar las partículas con exactitud. Y para la sorpresa de todos, por primera vez en la historia, la luz se empezó a comportar como una partícula y no como una onda, pasando una por una a través de las dos aperturas, mostrando dos líneas paralelas de luz en la pared. Estos resultados estremecieron el mundo científico, impactando grandemente todo lo que sabíamos por siglos sobre la física cuántica y toda la ciencia en general. ¿Cómo es posible que el mero hecho de observar una partícula sin ninguna interferencia cambie el resultado de un experimento que había sido el mismo por siglos? Es como si la partícula tuviera algún conocimiento inteligente
y supiera que la están observando. Así que decidió actuar de otra forma. Entonces removieron el medidor que las observaba y las partículas volvieron a comportarse como ondas con su patrón de interferencia. Y volvieron a poner el medidor y volvió a cambiar a un patrón de una línea por apertura. Este misterio no cayó bien en el mundo de la ciencia, así que se trabajó por varios años modificando el experimento para ver si daba resultados diferentes, y siempre fue el mismo. Muchos decían que la herramienta que se utilizó para observar las partículas influenciaba a la luz a comportarse como partícula en vez de onda, y por eso los resultados eran diferentes. Así que se crearon otras herramientas que permitían observar a la partícula de lejos, como si fuera una persona más, y el resultado era el mismo. No importa lo que se haga, hasta el día de hoy, si intentamos de observar la partícula, da un resultado diferente a como sería si no lo estuviéramos observando. Los resultados de este experimento se propagaron rápidamente en el mundo religioso, por lo que muchos salieron a decir que por fin se encontró una prueba de veracidad de Dios. Pero yo lo veo de otra forma. Para mí, es increíble que una partícula, sea la que sea, un protón, electrón, un fotón o cualquier otra, tenga la habilidad de cambiar de forma inteligentemente por el mero hecho de que está siendo observada. Y ya que la ciencia no puede explicar qué es lo que sucede, lo único que me queda pensar es que si Dios es energía, dígase partículas y todo lo que nos rodea, pues simplemente no nos quiere revelar uno de sus secretos. Y por tal razón, cuando intentamos observar las partículas, estas cambian su forma como si estuviesen escondiendo algún secreto, el cual todavía no estamos listos para aprender. No importa cómo lo veas, pero lo que sí es seguro es que la conciencia afecta la materia. ¿Será que es el mismo Dios el que interfiere con las partículas cuando intentamos observarlas para descubrir su secreto? ¿O será que la realidad como la conocemos no es más que una ilusión creada por nuestra propia conciencia? ¿Y qué tal si son ambas? Por ahora, nunca lo sabremos. Pero si te gustó este video, recuerda suscribirte y apretar la campana de las notificaciones. También, déjame un like y déjame saber tu opinión en los comentarios. Y nunca olvides que la verdad se encuentra en lo secreto.